الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك
نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Las bendiciones de Allah el Todopoderoso que se derraman sobre la comunidad del verdadero siervo del Santo Profeta. De acuerdo con la promesa de Dios el Todopoderoso, se menciona en el informe del Jalsa Convención Anual. En el informe, mencioné que no es posible mencionar todo en un tiempo tan limitado. Con respecto a cómo Dios el Todopoderoso otorga sus bendiciones, cómo Dios el Todopoderoso abre los corazones de la gente hacia la comunidad, cómo Dios el Todopoderoso fortalece la fe de la gente y cómo deja a los enemigos sin éxito. La gente me escribe innumerables casos y hoy también mencionaré algunos de ellos, porque estos incidentes se convierten en un medio para fortalecer la fe en los corazones de muchos Ahmadis. En relación a cómo Dios el Todopoderoso permite a las almas afortunadas entrar en el redil de Ahmadiyya a través de varios medios de tabligh, predicación, y cómo se están estableciendo nuevas comunidades. El misionero local en Congo, Kinshasa, Hamid Sahib, donde también tenemos una estación de radio FM, escribe lo siguiente: tras escuchar nuestro programa de radio en Ubera, el imán de la mezquita local, Isa Sahib, se puso en contacto con nosotros y vino a la casa de la misión. Comprendió el mensaje de la comunidad e hizo la BED, pacto de iniciación. De hecho, no solo hizo BED, pacto de iniciación, sino que regresó a su pueblo, Kaliba Anderi, y empezó también a hacer tabligh, predicación. Como resultado de su tabligh, predicación, 24 personas entraron en Ahmadiyya. Cuando nuestro misionero central fue allí de visita, otras 8 personas hicieron BED, pacto de iniciación. De esta manera se estableció allí una comunidad. Ahora, por un lado, vemos cómo Dios el Todopoderoso permitió a este imán de buen carácter escuchar y comprender el mensaje, y por otro lado, los así llamados eruditos de Pakistán no saben más que oponerse a la comunidad. Omar Munawar Sahib es un muallim misionero local y fue enviado a una aldea del distrito de Maindombe en Congo, Kinshasa, con el propósito de realizar tabligh, predicación. Visitó una mezquita perteneciente a los musulmanes wahhabis y distribuyó panfletos entre la gente. Algunos jóvenes traviesos empezaron a alborotar fuera de la mezquita y a lanzarle piedras. A menudo se dice que la gente en África es analfabeta y por eso está dispuesta a escuchar lo que decimos. Pero allí también hay disposición. El mono misionero local se protegió de las piedras y continuó predicando a los demás, que quedaron muy impresionados por su paciencia y tolerancia. A raíz de ello, algunos de los que habían abandonado la mezquita volvieron a entrar y empezaron a escuchar lo que decía. Se formularon preguntas sobre la comunidad, se plantearon alegaciones y se respondió a muchas preguntas. Un joven atrevido que estaba hablando dijo: tú vas a Londres para realizar el Hajj, peregrinación, mientras que el santo profeta sallallahu alaihi wasallam realizó todas sus peregrinaciones en la Meca. El malo misionero local le dijo: dime, ¿cuántas veces realizó el santo profeta el Hajj, peregrinación? Ante esto, el joven dijo: el santo profeta ha estado realizando el Hajj, peregrinación, desde que nació. El muallim misionero local dijo: el santo profeta solo realizó un Hajj,
peregrinación. El imán y los ancianos que estaban sentados en la mezquita reprendieron al joven y le dijeron que solo estaba creando desorden. Sin embargo, estos atrevidos individuos se sintieron avergonzados y se marcharon. Después, el imán de la mezquita llevó a la delegación de la comunidad a su casa, donde también se encontraban otros dos imanes y algunas otras personas. जमात के खुद को अपने घर ले गए Así, जहाँ उनके अलावा 40 और इमाम भी थे y 42 personas और अफराद भी थे recibieron el pacto positivo del tabligh. वहाँ Predicación de la comunidad ahmadía e hicieron ver pacto de iniciación y también se estableció allí una nueva comunidad. गिनी बसाओ El imán misionero Tamane de Guinea-Bissau dice: hasta el día de hoy hemos oído decir a la comunidad que कहते हैं Ahmadiyya que no aceptáis al santo profeta. के बारे में यही सुनते आए हैं कि आप हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान और हदीस El, नहीं मानते el Corán o los hadices. Sin embargo, hoy hemos sido testigos del programa del Jalsa, convención anual. Dice: con las bendiciones de este Jalsa, convención anual, hemos tenido la oportunidad de ver y escuchar a vuestro califa, quien impartió guía considerando puramente las enseñanzas de Dios, el Todopoderoso, el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, el Corán y los hadices. Hoy estoy convencido de que se está difundiendo propaganda falsa contra la comunidad y siempre se difunde propaganda falsa contra las comunidades divinas. El imán misionero de esta misma mezquita dice: hoy entro en el redil de Ahmadiyya y predicaré el mensaje de la comunidad और मैं अपने तमाम a todo mi pueblo. Por la gracia de Dios está haciendo tabligh, predicación y se están estableciendo nuevos capítulos locales. Por lo tanto, en cuanto a nuestros oponentes en Pakistán, no deben oponerse a nosotros, simplemente porque sino que deben escuchar, leer y comprender nuestras enseñanzas y luego presentar las alegaciones que puedan tener. Esto es lo que el Mesías prometido #salam dijo una y otra vez, que la gente se opone a él. Pero primero deberían escuchar lo que ha dicho. Amir Saad de Liberia ha escrito sobre cómo Dios el Todopoderoso nos concede apoyo a pesar de la oposición. Hace 2 años, unas pocas personas de la ciudad de Genagle del condado de Nimba entraron en el redil del Ahmadiyya. Antes eran cristianos y no religiosos. Tras jurar lealtad, se disponía en la veranda de una persona la formación moral de estas personas y que rezaran. Un día tras terminar la oración, el misionero local Murtada Sahib animó a la gente a rezar para que Dios el Todopoderoso les concediera un terreno adecuado para construir una mezquita. Esta zona es el centro del cristianismo y de personas no religiosas y no ven con buenos ojos a los musulmanes, por lo que fue extremadamente difícil conseguir terrenos para construir la mezquita. Mientras seguía hablando de esto, cuando el señor Dahan, una persona no religiosa que ni siquiera creía en Dios, estaba sentado allí, se levantó y dijo: desde que el misionero viene a nuestro pueblo, he sido testigo de su muy buena moral. Conoce a todo el mundo y como de una sola olla, hasta el punto de que incluso viene a sentarse conmigo, ateo y borracho, y me pregunta cómo estoy. Nunca había visto tanta moral. Tengo un terreno en el que quería construir mi casa, pero hoy doy este terreno para la construcción de la mezquita. Pocos días después también juró lealtad, abandonó por completo el consumo de alcohol, emprendió un cambio revolucionario y siguió progresando en su sinceridad. Progresó en su sinceridad hasta tal punto que la gente fue testigo de cómo se transformaba en una persona completamente distinta. La construcción de la mezquita comenzó allí y la gente se quejó al jefe para que no permitiera la edificación de la mezquita. Sin embargo, el señor Dahan dijo con gran valentía: he cedido el terreno para la mezquita y se construirá aquí. Así se terminó la construcción de la mezquita, que es la primera de la zona. Se llamó Mezquita Betun Nur. Así se
Así es como por la gracia de Dios el Todopoderoso, los no musulmanes e incluso los ateos que no creen en Dios शहरियत no solo alcanzan के माने जो la certeza de la existencia de Dios, हैं sino que también aceptan el Islam como la religión verdadera. वो भी अल्लाह ताला En la ciudad de Nyanza Lak, en Burundi, अल्लाह ताला की हस्ती पर यकीन रख रहे हैं बल्कि इस्लाम को सच्चा मजहब समझकर तस्लीम कर रहे हैं había mucha oposición a la comunidad, बुरुंडी debido a los musulmanes que había allí. Y el imán de la mezquita suní hizo todo lo posible por cerrar la mezquita de la comunidad. Incluso intentó reunirse con funcionarios del gobierno, pero fue en vano. क्योंकि मुसलमान भी हैं इस इलाके Nuestro molde misionero local Hamda में मस्जिद के इमाम en Lovana Sahib कोशिश की convocó a ese imán मस्जिद को बंद करवाया जाए para una sesión de preguntas y respuestas. Durante esta sesión se trató el tema de la muerte de Jesús. हमारे मौलवी Cuando los muelim हमजा demostraron la muerte de Jesús a través de las pruebas coránicas, este autoproclamando erudito se quedó sin respuesta. जब मौलवी En consecuencia, comenzó a luchar con los mulim misionero local y publicó un नमाज से जवाब edicto de incredulidad अलबत्ता मौलम से लड़ाई शुरू कर दी contra la comunidad. कुफर का फतवा लगाया En ese momento, un cristiano se levantó इस पर एक y apoyó la postura de la comunidad, dejando claro की तायद की और इस al clérigo que la comunidad ahmadía es la que es musulmana, afirmando que su comprensión del Islam era incomprensible, mientras que la de ellos, es decir, la comunidad ahmadía, era fácil de entender. En ese momento un cristiano se levantó y apoyó la postura de la comunidad, dejando claro al clérigo que la comunidad ahmadía es la que es musulmana, afirmando que su comprensión del Islam era incomprensible, mientras que la de ellos, es decir, la de la comunidad ahmadía, era fácil de entender. El gobierno tuvo que cerrar su mezquita durante 3 meses. Por eso querían que se cerrara nuestra mezquita, pero también la suya. Este es el plan que los llamados eruditos están llevando a cabo en todas partes para cerrar la mezquita de los Ahmadis. Igual que en Pakistán, si no se cierran la mezquita, rompen los minaretes o mihrab. Ahora bien, no está escrito en ninguna parte de la legislación de Pakistán que los Ahmadis no pueden construir minaretes. Sin embargo, el gobierno no tiene más remedio que doblegarse ante estos supuestos eruditos y clérigos. En cualquier caso, se están esforzando al máximo para causar daño de cualquier manera. Sin embargo, si Dios quiere, ellos mismos se extinguirán algún día. En Pakistán tenemos prohibido publicar el Sagrado Corán y mucho menos su traducción. Publicarlo siquiera es un crimen imperdonable, incluso de la simple escritura árabe. De hecho, algunas personas se han enfrentado a un trato tan duro y también ha habido casos solo porque estaban escuchando la recitación del Sagrado Corán o reproduciendo una grabación del mismo. Este es ahora el Islam de estos autoproclamados clérigos. Estos clérigos han distorsionado completamente la religión. Paralelamente, observa cómo Dios Todopoderoso nos está abriendo caminos, cómo estamos publicando el Sagrado Corán en varios países del mundo y cómo nuestro Corán gusta en todas partes, especialmente las traducciones. Nos importa en qué idioma estén, la gente se siente atraída hacia él. Un molde misionero local de Darussalam, Tanzania, ha declarado que fue a distribuir panfletos en una zona. También vende libros de la comunidad, a través de los cuales se establecen contactos de tabligh. Dice, un día recibí una llamada telefónica de una persona no ahmadí que vivía a 30 kilómetros de mí, que deseaba comprar la traducción al Swahili del Sagrado Corán. El molde misionero local le dijo que podía encontrar el Corán en una zona cercana. Sin embargo, la persona respondió, me gusta mucho la traducción y el comentario de la comunidad. Otro también la han traducido. Sin embargo, la forma en que la ha traducido la comunidad es la que me gusta, ya que tiene un sentido lógico y por eso es la que deseo tener. Bilal Said, misionero en Mali, afirma, la comunidad ahmadía tuvo el honor de celebrar una exposición del Corán. Un estudiante se acercó al puesto y le prestaron la traducción francesa del Corán, que la traducción francesa actual es la mejor que existe. Ante esto, este joven dijo que ya tenía en casa una copia de la traducción francesa, que es mejor que la realizada por la comunidad. En cualquier caso, volvió a casa y trajo el Corán.
Luego se pasó más de una hora diciendo que su traducción era mejor que la nuestra. मौजूद है जो कि जमाती तर्जुमे से बेहतर है उस Siguió comparando las dos traducciones, era muy natural. Al final no tuvo más remedio que considerar que la traducción de la comunidad era de hecho mucho mejor y que era mucho más fácil entender el Corán a través de ello. Luego compró un ejemplar del Corán para llevárselo. साफ पसंद तबीयत थी बहरहाल आखिरी कहने को मजबूर हो गया Hay un incidente sobre cómo el conocimiento de las verdaderas enseñanzas del Islam y la creencia en Dios el Todopoderoso aumenta entre los musulmanes, que son de naturaleza piadosa, debido a las enseñanzas de la comunidad y la literatura del Mesías prometido en la feria de los libros de की तालीम और अल्लाह ताला पर ईमान भी किस तरह जमाती तालीम और हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के लिटरेचर से en la feria del libro de Johar, un caballero llamado Julemus, que es ingeniero de software, se acercó al puesto de libros de la comunidad y empezó a mirar la foto del Mesías prometido al-Islam y la literatura de la comunidad. Al cabo de un rato, el caballero se puso a hablar con nuestro misionero de guardia y tenía lágrimas en los ojos. Dijo: hoy, si puedo presentarme ante ustedes como musulmán, es solo gracias a la comunidad Ahmadiyya. La comunidad Ahmadiyya me ha concedido un gran favor. Se le preguntó si era Ahmadí y qué favores le había concedido la comunidad. Él respondió: no soy Ahmadí, pero me alejé tanto de la religión que me convertí en ateo. Sin embargo, en mi casa mi padre tiene algunos libros antiguos de la Ahmadiyya Jamaat, que fueron escritos por Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani Sahib. Estudié aquellos libros en los que el Mesías prometido al-Islam daba pruebas de la existencia de Dios Todopoderoso, que me abrieron los ojos y me dejaron atónito. Me convencí de la existencia de Dios Todopoderoso. De esta manera, incluso las personas que se habían vuelto ateas pueden volver a creer en su fe gracias a la literatura de la comunidad Ahmadiyya. Dijo además: ahora estudio regularmente el sitio web de la comunidad Ahmadiyya. Los argumentos presentados por la comunidad Ahmadiyya a favor del Islam fortalecen mi fe y aumentan mi conocimiento. Es gracias a la comunidad Ahmadiyya que hoy soy musulmán. En Occidente कि अपने जमात अहमदिया की वेबसाइट का मुतालिया करता रहता हूँ hay países como Suecia o, इससे मेरा ईमान मजबूत होता है और मेरे इल्म में इजाफा होता है o Dinamarca, etcétera, que intentan deshonrar el Sagrado Corán. Pero cuando se les presentan las hermosas enseñanzas del Islam, la actitud de los oponentes cambia. Por lo tanto, hoy solo es la comunidad musulmana Ahmadiyya quien se esfuerza por elevar el estatus y el rango del Corán a los ojos de los demás. Y está explicando sus verdaderas enseñanzas a los demás. Una dama alemana dice que hubo una exhibición del Sagrado Corán y de la literatura de la comunidad Ahmadiyya. La exposición comprendió diferentes temas del Islam, versículos del Corán y extractos de los hadices que muestran que el Islam no promueve la violencia de ninguna manera. Esta dama dijo: su comunidad nos ha explicado las enseñanzas del Islam de una manera fácil de entender. No veo ninguna razón por la que debamos oponerse al Islam o al Corán. ¿Cómo impacta a las personas No veo ninguna razón por la que debamos oponernos al Islam o al Corán. ¿Cómo impacta a las personas la propagación del Sagrado Corán y la literatura que contiene enseñanzas islámicas? Voy a presentar otro incidente al respecto. En la feria del libro de Golaghat, una profesora musulmana llamada Shabana Yasmin Sahiba vino a ver nuestro puesto. Habla la persona que envió este informe. Cuando vio nuestro puesto, se puso muy feliz. Recogió la traducción a las ames del Sagrado Corán. Esta exposición se estaba llevando a cabo en Assam. Y le dijo a su profesor compañero: mi sueño se ha hecho realidad hoy. Durante bastante tiempo he estado buscando la traducción asames del Sagrado Corán. Tuve un maestro que me pidió la traducción a las asames del Sagrado Corán en innumerables ocasiones, pero como no lo tenía, no pude dárselo. Esto me dolió mucho y me arrepentía de ser musulmán y no poder proporcionar la traducción. Después de la muerte de mi maestro,
Hoy por fin he conseguido uno. लेकिन मेरे पास Incluso si esto costará miles de rupias, lo habría comprado. Solo gracias a las bendiciones de Dios Altísimo, incluso en lugares, सख्त निजामत होती थी और अपने मुसलमान होने पर solo gracias a las bendiciones de Dios Altísimo, incluso en lugares lejanos, donde el Sagrado Corán y otros libros islámicos no están disponibles para los musulmanes, la comunidad ahmadiyya puede satisfacer sus necesidades espirituales y religiosas a través ये मैं अल्लाह ताला de la organización de libros. Luego, durante la feria de libro मुसलमानों de Ahmadi, había una dama, Banti Dobaras, quien es hindú y actualmente está construyendo un templo para el señor Shiva y propaga su fe. Cuando vio nuestro puesto, se quedó atónita भांति दोबारा de que en una zona donde hay muy pocos musulmanes hay un puesto de libros islámicos. Ella vino a nuestro puesto y comenzó una discusión. Regresó muy feliz y contenta. Al día siguiente volvió a visitar el puesto y trajo fruta, etc. para todos वहाँ एक इस्लामी स्टॉल लगाया en el puesto. उसने हमारे स्टॉल पर आकर Le agradó mucho ver el Sagrado Corán, compró el Corán y dijo, hoy habéis cumplido un sueño mío. Compró el Sagrado Corán y lo sostuvo contra su pecho. नीज़ कुरान मजीद को देखकर बहुत खुश También se tomó una foto con él. El misionero de la República Checa, un país de Europa del Este, cuenta que un joven vino a nuestro puesto y dijo, he llegado a la conclusión de que hay un Dios, pero no sé qué religión me llevará a Dios. Durante varios años he estado estudiando varias religiones y he llegado a la conclusión de que solo la comunidad ahmadiyya proporciona respuestas a todo de una manera que satisface el corazón y la mente. कौन सा मज़हब मुझे खुदा Siento una sensación de espiritualidad aquí. Los mullas clérigos religiosos deberían responder a esta manera. Pregunta, ¿quién está propagando las enseñanzas del Sagrado Corán? A todas estas personas. दिलो दिमाग को तसल्ली También hay incidentes inspiradores de fe sobre cómo Dios crea los medios para que se abran rutas para la predicación. Estamos completamente restringidos en Pakistán. Sin embargo, en otros lugares, a pesar de ciertos obstáculos, Dios Altísimo crea tranquilidad. Un misionero de Guinea-Bissau escribe, en diciembre pasado visitamos la Isakapur. लेकिन Durante esta visita sentimos una gran necesidad para nuestra comunidad de tener un programa de radio आसानियाँ पैदा फरमा देता que pudiera ayudar a difundir el mensaje de la comunidad aún más rápido. Sin embargo, a pesar de muchos intentos, la comunidad no se estaba registrando allí, por lo que no podíamos tener un programa de radio. Dice que después de completar la visita, se imprimieron una gran cantidad de folletos en Guinea-Bissau y se enviaron a Capot, donde se distribuyeron ampliamente. Él dice, después de leer el folleto, una persona llamó a la casa de misión de la comunidad y dijo que deseaba obtener más información sobre la comunidad, por lo que se organizó una reunión. Se le informó acerca de la comunidad y luego él dijo, ¿por qué no compartís las enseñanzas de vuestras comunidades en la radio? Le dijimos que habíamos estado intentando, pero no habíamos podido conseguir un programa de radio. Ante esto, dijo que tenía su propia estación de radio y que él era el director. Pudimos realizar nuestro programa con su estación de radio y difundir el mensaje de la comunidad. De esta manera, Dios Altísimo abrió una nueva vía. कर रहे हैं मगर रेडियो प्रोग्राम हमें नहीं मिल रहा इस पर उसने शख्स ने कहा कि मेरा अपना Un misionero de Mali escribe, मैं रेडियो का डायरेक्टर हूँ Ahmad Turay, quien es de un pueblo प्रोग्राम कर सकते en la región de हैं और जमात को Kulikoro. इस तरह अल्लाह ताला Vino el del Sasalán de Mali y dijo que en Mali había una secta que no le daba mucha importancia a las oraciones y a los pilares del Islam. Esta secta no le da importancia a las oraciones o a los pilares del Islam. Pero aún así se llaman a sí mismos musulmanes, mientras que según ellos los ahmadis no son musulmanes. Continuó diciendo que pertenecía मसलक है जो नमाज a esta secta. Sin embargo, su corazón no estaba contento. Él era de naturaleza pura y expresó थे लेकिन मुसलमान que aunque dicen que no hay necesidad de los pilares del Islam y la fe o la oración, su corazón no estaba contento con esto. नहीं था Un día estaba escuchando la radio y resultó ser un programa de la comunidad इस्लाम पे कोई ज़रूरत नहीं ईमान की en el que se enseñaba la manera adecuada de ofrecer la oración. Escuchó con mucha atención
después de lo cual escuchaba constantemente el programa de radio de la comunidad, a lo cual desarrolló la certeza dentro de él, de que estas personas son verdaderos musulmanes. Sin embargo, la gente de su aldea le dijo que todos los eruditos islámicos los habían expulsado, es decir, a nosotros, de los límites del Islam. Él dice, cuando vi a la gente aquí ofreciendo oraciones y tahajjud, oración voluntaria antes del amanecer, sentí alegría en mi corazón. No sé mucho sobre la religión, pero todo lo que sé sobre el Islam lo he presenciado aquí con mis propios ojos. Y deseo entrar en el redil del Ahmadiyya. Como dije, los Ahmadis en Pakistán se les prohíbe leer, escuchar o incluso poseer una copia del Sagrado Corán, el último libro que contiene la ley. Y se considera un gran crimen para ellos. Sin embargo, en este mismo libro de la comunidad Ahmadiyya está utilizando para difundir el mensaje del Islam al mundo y así reformar al mundo. El misionero de Micronesia, Sherjil Sahib, dice: hace algún tiempo una persona llamada Simon Giddon me contactó para pedirme una copia del Sagrado Corán. Pasó un tiempo después de eso y luego inesperadamente recibí un mensaje de él diciendo que deseaba venir a conocerme. Cuando llegó a la mezquita dijo que había leído la Biblia toda su vida y con gran detalle, pero a pesar de sus intentos, sus enseñanzas no les sentaban bien y no podía entender nada. Pero cuando comenzó a leer el Sagrado Corán fue como si cada palabra entrara en su corazón. Estaba asombrado de cómo era posible que él se hubiera equivocado toda su vida, permaneciera privado de las enseñanzas del Sagrado Corán. Después de esto fue hacia su madre y le dijo que iba a la mezquita para entrar en el redil del Islam. Sus familiares también estaban presentes allí y le dijeron que estaban cometiendo un error y lo reprendieron. Ante esto respondió: podéis hacer lo que queráis, pero ya soy musulmán de corazón. Él dice: cuando Simón me mencionó esto, tenía lágrimas en los ojos. No solo ha entrado en el redil de la comunidad, sino que ahora propaga valientemente su mensaje. A través de la comunidad Ahmadiyya, almas puras de todo el mundo están ingresando al redil del Islam. El Amir de España escribe: después de investigar mucho, un español llamado Francisco Pesos se convirtió en musulmán en enero de 2023. Aceptó el Islam como la verdadera religión, pero reflexionó sobre la falta de unidad entre los musulmanes. Sintió que después de la era de Hazrat Ali, los musulmanes no habían podido unirse. Él había estudiado algo de la historia islámica y sintió que ahora los musulmanes solo podían unirse bajo un sistema de califato. ¿Dónde podía encontrar tal sistema de khilafat? En marzo de 2023 entró en contacto con un Ahmadi llamado Tariq Sahib, quien le sugirió que investigara sobre Ahmadiyya. Por lo tanto, investigó sobre Ahmadiyya durante 3 meses y después de contentarse, juró lealtad y ahora asiste regularmente a las oraciones de los viernes y otros eventos. Ramov Turgan Sahib es de Tayikistán y actualmente reside en Kirguistán. Él dice: trabajo aquí en Khasgar y también habían algunos Ahmadis aquí donde trabajo. Luego nombró a algunos de ellos. Tuve conversaciones con ellos sobre la comunidad durante unos 3 años, después de lo cual me convencí de que Ahmadiyya es el verdadero Islam y que el Mesías prometido, el Islam, es el Imam Mahdi y que Jesús ha fallecido. Por lo tanto, prometí lealtad y entré en el redil de la comunidad Ahmadiyya. Luego solicita oraciones. Por favor, oren para que Dios Altísimo me conceda la capacidad de servir en la causa del Islam, me haga justo y me permita actuar de acuerdo con las 10 condiciones del Bed. Un misionero de Rusia, Ataul Wahib Sahib, escribe: Dios Altísimo llamó la atención de un joven hacia Ahmadiyya. Vive en una ciudad pequeña y lo conocimos hace aproximadamente 1 año y medio. Su padre se había alejado de la religión. Sin embargo, la madre de Marcel era cristiana ortodoxa. Marcel, este joven, tiene un hermano mayor que también es cristiano. La atención de Marcel se centró en el Islam debido a las raíces nativas de su padre, ya que originalmente era musulmán, y así se sintió atraído hacia el Islam y lo aceptó. Sin embargo, aceptó el Islam sunita. E incluso después de aceptar el Islam, dice que él tenía muchas preguntas sobre las enseñanzas
a las cuales el clérigo local no podía responder satisfactoriamente. चुनांचे मार्च से La inquietud creció नौजवान जो इनके y बड़े fue durante este tiempo que a través de Internet इनके वालिद की उम्र की वजह से इस्लाम की तरफ हुई और वो पहले La inquietud creció y fue durante ese tiempo que a través de Internet Dios Todopoderoso lo contactó con la comunidad Ahmadiyya en Rusia, donde Marcel comenzó a recibir respuestas satisfactorias a sus preguntas. Él dice, fui a muchos lugares para tratar de entender el Islam, pero encontré el verdadero Islam en Ahmadiyya. इस बेचैनी में इजाफा होता रहा और इसी दौरान अल्लाह ताला ने इंटरनेट के ज़रिए से उनका नाम रब्ता जमात अहमदिया रशिया के साथ करवा दिया। यहाँ से मार्शल El- सवालात के तसली को जवाब मिल रहे हैं। उनका कहना El misionero a cargo en Filipinas dice, hay 139 personas en una isla aquí que prometieron lealtad, incluido el director de una escuela y 2 imames. Y 4 imames de mezquita. Y uno de los imames de una mezquita, Haji Isa, dijo que la mezquita de que era imán ahora pertenecía a la comunidad Ahmadiyya. Otra persona también ha donado a la comunidad un terreno al lado de la mezquita, donde se pretende construir una casa de misión durante el año, para que se pueda nombrar un misionero local permanentemente. Este imán también presenta sacrificios financieros. No es que simplemente recaude dinero, sino que tiene una tienda y un negocio y además ofrece sus sacrificios económicos. Un día dijo que hizo un sacrificio financiero de 500 pesos y luego al día siguiente, para fortalecer su fe, Dios Altísimo le concedió 100,000 pesos inesperadamente de algún lugar. Así es como Dios Todopoderoso guía a las personas de naturaleza pura. और कहने लगे El misionero de la región de Sikasso, en Mali, escribe, 500 पैसों की एक Marwan Kulibali vino a la casa de la misión Ahmadiyya y dijo que अगले दिन ही मुझे गैर मुतवक्के तौर पर deseaba jurar lealtad. 1,00,000 पैसों का Dijo que escuchaba con entusiasmo la radio Ahmadiyya y estaba de acuerdo con la mayoría de los aspectos relacionados con la comunidad. Sin embargo, su corazón no le permitía jurar lealtad. Dijo que en el día anterior se quedó dormido mientras escuchaba la radio y vio en un sueño que la luna brillaba en el cielo y había imágenes de 2 personas en la luna. Una imagen era grande y la otra pequeña, y los niños que estaban cerca gritaban. Estas son las imágenes del Imam Mahdi, su califa. Ha negado. तो मैंने ख्वाब में देखा कि Marwan Sahib dice que le preguntó a un anciano cercano si él también podía ver las imágenes en el sueño, a lo que respondió que no podía. Sin embargo, dice que su corazón estaba contento con el hecho de que el Ahmadiyyat es la verdadera comunidad que anuncia la venida del Imam Mahdi. Cuando vio imágenes del Mesías prometido, el califa reconoció que la imagen más grande era del Mesías prometido y la otra imagen era mía, y dijo que estas eran लेकिन कहते हैं मेरा las mismas imágenes que vio en el sueño. ये थी सच्ची जमात El señor Amir de la Jamaat de España escribe, Carlos hizo तस्वीरें देखी el juramento मुस्लिम साहब की बड़ी तस्वीर को de lealtad este año. Se había hecho musulmán antes y por eso se llamaba Abdus Salam. En un sueño vio al Mesías prometido alayhi salam invitando hacia la paz. Después de este sueño, un día su esposa le estaba mostrando algo en internet. Cuando vio una foto del Mesías prometido, comentó que esta era la misma persona que lo estaba invitando a la paz en un sueño. Después de esto, comenzó a realizar una investigación sobre las Ahmadiyya. Y después de unos días, tuvo otro sueño. En el sueño, el Mesías prometido alayhi salam le dijo, yo soy el Imam Mahdi, el Mesías. Después de este sueño, aunque su corazón había aceptado el Ahmadiyyat, no juró lealtad formalmente y continuó su investigación. Vio al Mesías prometido alayhi salam en un sueño por tercera vez, esta vez con una expresión de desagrado. Ante esto, se puso en contacto con la comunidad de inmediato y tomó el juramento de lealtad. लेकिन बैत नहीं की थी तहकीक जारी रखी A pesar de los incansables esfuerzos जब आपके चेहरे पर नाराजगी esfuerzos de nuestros enemigos, los nuevos conversos expresan firmeza en su fe.
Un miembro anciano de Mahdiabad, Burkina Faso, llamado Seydou Jika Sahib, dice: cuando la mayor parte de nuestra aldea aceptó el Ahmadiyya, uno de mis primos que vivía en Arabia Saudita nos llamó y cubrió todos los gastos de viaje. Cuando बावजूद मुखालफिन की इंतहाई कोशिशों के llegamos allí, nos llevó a visitar la sagrada Kaaba y dijo: estos son los lugares sagrados del Islam. El Islam se originó aquí, no en Pakistán. Por lo tanto, गांव की अक्सरियत कर ली adhiérase a las creencias Wahhabi aquí y renuncia al Ahmadiyya. Dije: ¿nos trajiste aquí para decirnos esto? Él asintió afirmativamente. Ante esto respondió: me paro a la sombra de este lugar sagrado y rezo para que nunca llegue un momento en mi vida en el que tenga que rechazar al Ahmadiyya. Recé para que Dios Altísimo me quitará la vida en un estado de creencia y que nunca me apartará de la fe. Después de esto, regresé rápidamente a Burkina Faso. Dio la causalidad de que el mismo primo कि मेरी ज़िंदगी में vino a Burkina Faso a visitar मुझे अहमियत छोड़नी पड़े a su familia, खाना काबा में कहते हैं a parientes, y Al-Hajj Ibrahim le predicó. Como resultado, él también entró en el redil de la Ahmadiyya. Por lo tanto, él que buscó alejarnos de la Ahmadiyya se convirtió él mismo en un Ahmadi. En relación con la resolución y determinación frente a la posición, el señor emir de la comunidad Ahmadiyya de Burkina Faso dice: साहब ने तबलीग की el molim de la religión de Dori बाहर कहते हैं जो हमें शिकार करना चाहता था वो खुद अहमियत का शिकार हो गया dijo, फिर Umar Diko Sahib dijo: un día un grupo de los ulemas wahhabis vino a mi casa y me dijo que renunciara al Ahmadiyya. De lo contrario me matarían. Umar Diko Sahib respondió: puedes matarme, pero es imposible para mí renunciar al Ahmadiyya, ni dejaré de predicar. Al escuchar esto se fueron enfadados. Al día siguiente, hombres armados llegaron a su casa y los otros miembros de la comunidad de Ahmadis le aconsejaron que fuera a Dori. Esta noche los muallim permanecieron en oración junto con su familia y buscaron la guía de Dios Altísimo. Los muallim छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता los miembros vieron a una persona en un sueño con el nombre de Ismail. Él dijo: oh Omar, अगले रोज कुछ ¿a dónde vas? आ रहा है इस पर अहम Él respondió: Dori. A lo que el hombre respondió: está bien. A la mañana siguiente, después de este sueño, emigró a Dori con una taxista que se aseguró de que llegará sano y salvo. Al llegar a Dori, su esposa lo llamó y le informó que personal armado venía a buscarlo. De esta manera Dios Altísimo también le salvó la vida. चनाचे इस ख्वाब के बाद अगली सुबह उन्होंने खिदमत कर Un aldeano और उनको फिर एक विशेष Un aldeano de Osen, Nigeria, महफूज तरीके से वहाँ पहुँचा दिया llamado Badr Adrimi Sahib, tuvo la oportunidad de aceptar el Ahmadiyya. Es agricultor y antes de aceptar el Ahmadiyya era un miembro activo de un grupo que se oponía a nuestra comunidad. Él dice: इस तरह बता रहे हैं इनकी जान भी बचा el misionero नाइजीरिया की en el pueblo me presentó कि रिहायशी a la comunidad बदर अदरीमी साहब को अहमद कबूल करने की तौफीक मिली y mi interés बड़ी करते por aprender más sobre la comunidad Ahmadiyya creció. अहमदियत Después de investigar durante algún tiempo, acepté el Ahmadiyya. Después de jurar lealtad, tuve que soportar la severa oposición de los otros aldeanos. Me dieron 3 meses para renunciar al Ahmadiyya. De lo contrario, mi hogar sería destruido. Estaba muy preocupado. अहमदिया की Un día fui a trabajar al campo. दिलचस्पी पैदा हुई Se avecinaba una fuerte tormenta y estaba seguro de que cuando regresara, mi hogar habría perecido a causa de la tormenta. मुझे कहते हैं Cuando regresé a casa, vi que todas las demás casas a la derecha e izquierda de mi casa habían sido destruidas. करने के लिए गया Aproximadamente 50 casas habían sido destruidas. No solo se destruyeron los techos de las casas, नजर हो चुका होगा sino que toda su हाल जब घर estructura quedó reducida a escombros. Durante ese tiempo recordé lo que me dijeron los enemigos. Debido a que aceptaste al Ahmadiyya, algún día घरों की छतें बल्कि regresarás a tu hogar para ser testigo de que ha sido destruido. Es tu comunidad. Y si el Mesías prometido es el mismo Mahdi prometido, cuyo advenimiento fue predicho por el santo profeta, entonces no dejes que mi casa se caiga. Cuando la lluvia amainó, entré en mi casa, vi que todas las habitaciones
estaban ilesas y no sufrieron daños. थम गई A pesar de que muchas casas cercanas habían sido destruidas después de este incidente, mi fe en el Ahmadiyya se ha fortalecido y estoy seguro de que esta comunidad es una comunidad divina. En todos los países del mundo, Dios Altísimo manifiesta tales incidentes y su ayuda para el Mesías prometido, quien nos enseñó las verdaderas enseñanzas del Islam. Esta es la mayor prueba de la veracidad de la comunidad Ahmadiyya. Por la gracia de Dios Altísimo, estos incidentes están fortaleciendo la fe de la gente. Que Dios Altísimo nos permita que el mundo vea estos también y les permita obtener certeza y convicción en su fe. हकीकी इस्लाम का Ahora mencionar तालीम दी ये सबसे बड़ी जमात अहमदिया की सच्चाई की दलील है ये वाक़यात और अल्लाह ताला के फजल से Ahora mencionaré a algunos miembros fallecidos y dirigiré sus oraciones fúnebres en ausencia. Junto con esto me gustaría decir que en estos días el COVID दुनिया की भी नज़रें se está propagando una vez más. La gente debe tomar precauciones al respecto. तौफीक अता फरमा El primer miembro fallecido que mencionaré es Amtul Hadi Sahiba, esposa de Pir Ziauddin Sahib. Ella era la hija de Hazrat Dr. Mir Muhammad Ismail Sahib. इन दिनों में Falleció hace unos días a la edad de 92 años. मरहूमिन के जिक्र में पहला जिक्र है मुकर्रम अब्दुल हादी साहिबा अली मुकर्रम पीर ज़ियाउद्दीन साहिब A Allah pertenecemos y a Él volveremos. Su hijo Pir Shabir Sahib es el vicepresidente de la comunidad en Islamabad. Y su otro hijo, el बानवे साल की उम्र में गुज़श्ता दिनों की brigadier Dabir Sahib, es administrador en el hospital Fazl Umar. Dedicó su vida después de la jubilación. इनके बेटे Ella también tiene sus hijas. Su hijo escribe: desde la infancia, mis hermanos y yo hemos observado a nuestra madre orar y recitar el Sagrado Corán con regularidad. Regularmente daba limosnas y miraba la MTA. Participó activamente en varios esquemas financieros de la comunidad. Forma parte de Daftar Awal por su contribución al esquema Tehrik Jadid. En 1971, durante la guerra entre Pakistán e India, su esposo, el brigadier Ziauddin Sahib, estaba en el este de Pakistán, lo que ahora es Bangladesh. Permaneció allí durante un largo periodo de tiempo. Su hijo Pir Dabir dice: mi madre y mi hermana menor también estaban allí. Después de un tiempo, mi padre envió de vuelta a mi madre y a mi hermana menor. Mi madre solía quedarse preocupada, pero nunca nos expresaba su preocupación a los niños, sino que continuaba tranquilizándonos. 6 meses después, su esposo regresó. En el Eid, ella siempre nos aconsejó cuidar a los pobres y darles regalos monetarios. 2 veces al año donaba grandes sumas a Humanity First. El doctor फकीर साहब वहाँ से वापस आए Nurisa también mencionó esto sobre ella. Ella donaba para instalar pozos de agua, bombas manuales para la educación de los niños y para proporcionar alimentos a los pobres. Su hija Amtul Kabir Talat dice: ella recitaba el Sagrado Corán en voz alta y nos murmuraba. Ella también evitaría que otros murmuraran. Tenía un vínculo de devoción con el califato. Veía MTA y escuchaba regularmente el sermón del viernes. Ella siempre nos aconsejaba que hay grandes beneficios al leer la literatura de nuestra comunidad. También le gustaba leer y siempre tenía un libro junto a la almohada que leía. Ella fue muy amable y amistosa. Su nieta dice: cada vez que memorizamos un nuevo capítulo del Sagrado Corán, nos daba una recompensa para animarnos. Recuerdo que después de la oración del Fajr, ella se involucraba constantemente en largos periodos de oración y en el recuerdo de Dios. Ella me aconsejaría que hiciera lo mismo. Después de arreglarse por la mañana, estudiaba el Sagrado Corán con su comentario. También leía Hadikatul Salihin y Ruhani Khazain y luego desayunaba. Que Dios Altísimo le conceda su misericordia y perdón y eleve su posición. Que Él también inculque sus virtudes a sus hijos. La siguiente mención es para el respetado Saqib Kamran Sahib, consagrado y actual Naib Wakil Samim Basri.
Falleció según el decreto divino a la edad de 42 años. Los médicos creen que falleció debido a una intoxicación alimentaria. Y otra tragedia es que aproximadamente 45 minutos antes del fallecimiento de Saqib Saheb, falleció su hijo, Arif Kamran, que también había ingerido la misma comida. En verdad a Dios pertenecemos y a Él volveremos. El bisabuelo paterno de Saqib Kamran Saheb, Hazrat Chaudhry Maulana Bakhsh Saheb Talwandi, साहिब की वफात से तकरीबन 45 मिनट Chumlan बेटा Gurdaspur, hizo el bet del Mesías prometido de Salatu Islam. खाया था वो भी Kamran se dedicó su vida al servicio del Islam e ingresó en Jamia Ahmadiyya y después de guardarse fue nombrado en varios lugares. Dios Altísimo le bendijo, le ben- bendiga con una hija, le bendijo con una hija y dos hijos. की बैत की थी Rumaisa Kashifa tiene 17 años जामा में दाखिल हुए y Galib Kamran tiene 13. Su hijo menor falleció con él. Toda la familia cayó enferma y Dios Altísimo salvó a los demás. Tras guardarse en Jamia, fue destinado a Nizarat Islam Irshad y más tarde fue seleccionado para especializarse en la asignatura de Hadith. Bajo la dirección de Wakalat Talim Tehrik Jadid, fue enviado a Siria para adquirir más información en lengua árabe, pero debido a las circunstancias que allí se vivían tuvo que regresar o quizás por otro motivo. A partir de entonces, en diciembre de 2018, se establecieron los estudios de Tehrik Jadid y fue nombrado Naib Vakil Sami Basri Tehrik Jadid y continuó desempeñando este cargo hasta su fallecimiento. Dios Altísimo le concedió la oportunidad de servir durante 18 años. Su madre, Sadika Begum Sahiba, dice que Kamran दिसंबर 2018 में nació antes de que se pusiera en marcha el plan Wakfeno y pidió a Hadrat Khalifatul Masih IV que aceptara a sus dos hijos pequeños en el plan Wakfeno. Hadrat Khalifatul Masih IV aceptó su petición y los incluyó. Su mujer dice que tenía un carácter muy bello, imposible de describir con palabras. Prestaba gran atención a sus oraciones y sentía un gran amor por el califato. Él cuidaría mucho de la propiedad de la comunidad. Demostró mucho amor a todas las personas con las que se relacionó. Él cuidaba de todos y cada uno de los miembros de la comunidad. Siempre se esforzó por proporcionar a sus hijos una educación excelente. Su madre también ha dicho que nunca hablaba con la voz levantada. जमात की इमानतों की हिफाजत करने वाले हर रंग में रिश्ते में पुरखुलूस मोहब्बत Siempre se esforzó por proporcionar a sus hijos una educación excelente. Su madre también ha dicho que nunca hablaba con la voz levantada ante sus padres. हर शख्स का Al igual que se menciona en el Sagrado Corán, no pronunciar ninguna palabra que exprese repugnancia ante los propios padres. Nunca revelaría los secretos de sus amigos ni los asuntos confidenciales de la comunidad. Su mujer dice que si se enteraban de algún asunto por fuera, le preguntaban y él decía que la información era una confidencia y por eso no le decía nada. Prestaba gran atención a la oración en congregación y también aconsejaba a sus hijos al respecto. Siempre se esforzaba por cuidar de sus hijos y de su esposa en casa e intentaba satisfacer todas sus necesidades. Era extremadamente fiel a todas sus relaciones. Su hija Rumesa dice: mi padre era extremadamente humilde y piadoso. Siempre se ocupaba de los pobres. Era muy sabio y perspicaz. Siempre mostraba obediencia y era regular al ofrecer su oración del Tahajjud. Él tenía una manera muy singular de proporcionarnos una formación moral y seríamos capaces de enseñarnos con solo su mero gesto de su ojo. Siempre pensaba en nuestra formación moral y siempre nos decía que somos Wakfeno y que lo tuviéramos siempre presente. Podía hacerle muchas preguntas diferentes. Independientemente del estado en que se encontrara, nunca se mostraba reacción a responder a mis preguntas. Rohan Ahmed Sahib, misionero y actualmente encarcelado
por su fe. Afirma: tuve la oportunidad de trabajar mucho tiempo bajo su supervisión y formación. Siempre me guió como un amigo compasivo. Era muy amable y buena persona y poseía grandes dotes de liderazgo. Era un servidor muy sincero de la comunidad y su generosidad y naturaleza compasiva no tenía parangón. Reza también por aquellos que han sido encarcelados debido a su fe, para que Dios Altísimo les conceda los medios para su pronta liberación. Que Dios Altísimo conceda al difunto su perdón y misericordia y eleve su estatus. Que Él también conceda paciencia y firmeza a sus hijos, esposa y padre y madre, y permita a sus hijos continuar con sus buenas acciones. La tercera mención es para el profesor Dr. Muhammad Ishaq Dauda Saheb de Cotonou, Benin. Ha fallecido recientemente a la edad de 60 años. En verdad a Dios pertenecemos y a Él volveremos. Pertenecía a la familia Dauda de Benin, cuyos miembros fueron los primeros en aceptar Ahmadiyyat en Benin. En primer Ahmadi de Benin, el respetado Zikrullah Daud Saheb era su tío paterno. Su padre, Isa Daud Saheb, fue emir nacional adjunto de Benin hasta su fallecimiento. En 1980, cuando aún era estudiante, el difunto aceptó el Ahmadiyyat, gracias a los esfuerzos de predicación de Zikrullah Daud Saheb. Tras aceptar el Ahmadiyyat, junto con su tío, predicó a sus propios padres. Después de algún tiempo, sus padres también aceptaron el Ahmadiyyat. En 2022, se doctoró en zoología en una universidad de Senegal. A su regreso a Benin, fue nombrado profesor de la Universidad de Parakou, Benin. Gracias a su capacidad intelectual, asistió a numerosas conferencias en el país y en el extranjero. Tuvo la oportunidad de servir como Sadr Khudam al-Ahmadiyya de Benin durante mucho tiempo. Entró en el esquema de al-Wasiyyat cuando aún era estudiante, y de este modo tuvo el honor de convertirse en el primer Musi de Benin. Su esposa Rehana Dauda Saheb, que actualmente trabaja como Secretaría Nacional de Terbiat, dice: acepté el Ahmadiyya después de casarme gracias al tabligh de mi marido. Primero me enseñó Yasar al-Corán y luego el Sagrado Corán. Era una persona muy noble, digna de confianza y compasiva, y cuidaba de los padres pobres. Siempre estaba dispuesto a servir en el trabajo de la comunidad y era regular en su oración de Tahajjud. Siempre me aconsejaba que recitara el Sagrado Corán en casa, para que así la misericordia de Dios Todopoderoso se derramara sobre nuestra casa. Y añade: cuando trabajaba como vicedecano de la universidad, un día una mujer se le acercó llorando y le dijo que su hija estaba suspendiendo y le pidió que la aprobara. Dijo que si no aprobaba, su marido dejaría de pagarle los honorarios y la golpearía. Traía mucho dinero y quería dárselo. Dauda Saheb dijo que si la gente debe pasar pagando dinero, entonces los pobres nunca podrán pasar. Has traído ese dinero para sobornarme, pero yo soy Ahmadi. No haré tal cosa. Usted debe tomar de nuevo este dinero y presentar las tasas, y si hay alguna escasez, te daré más dinero. Sin embargo, aceptar un soborno y pasar así de su hija no puede suceder. En cualquier caso, le dejo la bolsa de dinero y se marchó. Le dije que la bolsa de dinero seguía aquí, y entonces la cogió y se la llevó al contable de la universidad. Al devolverle el dinero, la señora le preguntó cómo sabía dónde vivía, porque ni siquiera la conocía. La mujer que devolvía el dinero respondió que se lo había dicho el contable de la universidad. De hecho, había cogido el dinero, se lo había dado al contable y le había dicho que se devolviera. A raíz de esto se convocó una reunión de la universidad y se discutió todo el asunto ante todos los profesores de la universidad, y el ejecutivo declaró que había total de 300,000 francos, cuando solo eran 150,000 francos.
Sin embargo, el responsable fue el propio contable. En cualquier caso, sus oponentes quisieron destruirle el cargo de vicedecano, acusándole de aceptar sobornos, pero fracasaron en su empeño. Y más tarde, el personal de la universidad, sus colegas, expresaron abiertamente que era una persona muy digna de confianza. Siempre se ocupaba de las viudas pobres de la zona, les ayudaba a arreglar sus casas y trataba a sus hijos con amabilidad. Mostraba su amor a todos los miembros. Tras su fallecimiento, numerosos profesores del Departamento de Agricultura de la Universidad de Paraco acudieron a darle el pésame. El profesor Dr. Ibrahim afirma que era una persona extremadamente humilde y honesta. En la universidad se lo conocía comúnmente como Papa Bonar, que es una palabra francesa y significa que él que da bendiciones a todo el mundo. Si alguien lo necesitaba, le daba lo que tenía en el bolsillo y nunca dejaba que se fuera con las manos vacías. Tenía gran confianza en Dios Altísimo. Isaac Dawsai sentía un inmenso amor por el Mesías prometido y por el califato. Sentía tanto amor por el santo profeta que rezaba: oh Dios, la edad del santo profeta era de 63 años, así que no me dejéis vivir más que eso. Una vez le contó a un misionero que cuando fue a Francia para operarse del corazón, se convirtió en un enfermo cardíaco. El médico del hospital intentó quitarle el anillo que tenía inscrito: no basta Dios para su siervo. Y él dijo: no se quite este anillo, permanecerá conmigo hasta mi muerte, porque estas son las bendiciones de Dios Altísimo de las que siempre soy consciente. Mia Qamar Sahib, que actualmente ejerce de Amir en funciones y es el misionero encargado, dice: cuando yo era el misionero regional en Paraco, en cuanto recibía su salario, metía su basir chanda y otras contribuciones financieras de la comunidad en un sobre y lo llevaba enseguida a la mezquita y pedía su recibo por ello. Siempre estaba sonriente y los momentos más difíciles decía: estoy rezando y he escrito al califa para que rece por mí. Dios Altísimo creará felicidad. Lo sobreviven su esposa, dos hijas y dos hijos. Su hijo mayor, Aziza Moksed, está terminando su doctorado en estudios agrícolas. Sus dos hijos, Rakib y Masrur Dauda, estudian informática. Que Dios Altísimo permita a sus hijos seguir los pasos de sus buenas acciones y conceda al difunto su misericordia y perdón y eleve su posición. Después de la oración del viernes, dirigiré las oraciones fúnebres. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر